Igual con Adamón, que publica hoy el diario La Nación. No sé si la tenemos, Flor, para compartir. Dice: Andrés Vázquez, nuevo jefe de la DGI, compró a través de sociedades en el exterior 3 inmuebles en Miami por $2 millones que no declaró en la oficina anticorrupción. Hugo Alconadamón ya nos escucha. Gracias, Hugo, por atendernos. Qué gusto realmente. Buenas tardes, Débora, Marina, al gusto saludarles. ¿Cómo van? Gracias, muy bien, Hugo. muy bien. Bueno, danos precisiones, por favor, sobre este título, que es realmente de altísimo impacto, teniendo en cuenta el reciente nombramiento, por lo menos en este alto rango, aunque viene trabajando hace más de 30 años, Vázquez, ¿no?, en lo que era la AFIP. Así es, lo que tenemos es que el titular de la DGI que designó el presidente Javier Milei recurrió a un armado, a una estructura de sociedades offshore en una dinámica parecida a las mamushkas, una dentro de otra, para por un lado ocultar su nombre y por otro lado para adquirir propiedades en los Estados Unidos. Y así es como compró al menos 3 propiedades en Miami por al menos $2 millones. Y esto a su vez no lo informó como debía y como lo impone la ley ante la Oficina Anticorrupción. Y cuando nosotros a su vez le preguntamos si esto lo había declarado ante el fisco argentino, se negó a responder. Claro. Con lo cual lo que tenemos es eventualmente, esto lo tiene que determinar la justicia, que el jefe de los cazaevasores habría evadido. Dios mío, ahora Hugo, para entender el entramado, estos 3 departamentos, entiendo que de uno ya se desprendió, que no sé si está registrada la operación de venta, pero aprovecho y te lo pregunto, pero entiendo que se compraron a través de sociedades, una vía Islas Vírgenes Británicas, otra Panamá, puede ser, y en ese caso te pregunto si su participación en el paquete accionario de estas sociedades sí está declarada, si eso figura o está consignado en algún lado o tampoco. A ver, lo que tenemos es que Andrés Vázquez recurrió a distintas sociedades, una Pompeya, la otra Alcorta, que a su vez son controladas por otra sociedad que se llama Galantus. Con ese triángulo lo que hizo fue el ir adquiriendo las propiedades, ¿sí? Compró 3 al menos. De una de esas 3 se desprendió ya, quedan 2, una a nombre de cada sociedad, una Pompeya, la otra Alcorta. Él, ¿dónde aparece? Arriba de todo, en Galantus, la sociedad holding de la cual cuelgan Pompeya y Alcorta. ¿Y esa dónde está radicada, la sociedad holding? ¿Islas Vírgenes? No están declaradas en la Argentina, ni en sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y al parecer tampoco ante la AFIP. Y a su vez, ¿qué fuimos haciendo nosotros? En un trabajo como cuando uno va buscando pieza por pieza de un rompecabezas, recurrimos a los datos que existen en el Registro Público de Comercio de Panamá, datos que pudimos abrevar de las Islas Vírgenes Británicas, datos del Registro de la Propiedad Inmueble de Florida, Estados Unidos, y eso combinado a su vez con los materiales que nosotros, como parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, teníamos sobre determinados buffets jurídicos y contables. Uno de ellos es Trident Group. Ahora bien, Marina, vos me podés decir, pero vos estás seguro, Hugo, que este Vázquez es Vázquez, porque tener Andrés Vázquez, te podés tener homónimos, sí, claro, o falsos positivos. Para que quede claro para los que nos están viendo por televisión ahora, a lo largo de la búsqueda de la investigación, voy a ir de menos a más, encontramos documentos en los cuales aparece la dirección, el domicilio de Andrés Vázquez en Puerto Madero de Buenos Aires, aparece su entonces mujer, aparecen sus hijas, e incluso sobre el final, en la sociedad madre, controlante de todos, que es Galantus, aparece la propia firma de Vázquez con su correo electrónico privado que funciona, con su teléfono celular que funciona y con la fotocopia de su propio pasaporte. Bueno, con lo cual Hugo, Vázquez es Vázquez. Claro, más que un homónimo sería un clon, ¿no? Con todos estos datos que vos estás aportando. Y si querés reírte, ¿te acordás, Débora? Nos reímos por no llorar, Hugo. Pero ¿se acuerdan ustedes dos del Secreto de sus ojos? Hay un momento en el cual Guillermo Francella le llega a decir a Ricardo Darín, cuando están buscando al asesino, vos podés cambiar de pareja, de nombre, de religión, pero no de pasión. Pero lo que no vas a cambiar nunca es tu pasión.
En el caso de Andrés Vázquez, él es fanático del club Huracán. A su vez, su correo electrónico privado se llama La Quema, que es uno de los apodos que Sí, tiene quemero. Huracán. Y las dos sociedades con las cuales controla los inmuebles, una se llama Pompeya, la otra se llama Alcorta. El estadio de Huracán está sobre la avenida Alcorta, en el barrio de Pompeya. Claro. Ahora, Hugo, Dios. en tu vasta experiencia siendo uno de los periodistas de investigación más importantes de la Argentina y habiendo llevado muchas otras, esta maniobra o esta operatoria que ustedes han advertido para la adquisición de estos inmuebles, ¿qué nos está diciendo? Más allá del derecho de defensa que tendrá que hacer Vázquez frente a la justicia, esta manera de adquirir inmuebles, ¿qué nos dice? Nos está marcando que él, por un lado, no tenía interés alguno en aparecer, que así hizo esfuerzos denodados por ocultar su identidad y que a su vez esta operatoria puede traslucirse en varias investigaciones criminales, digámoslo así. La primera, por el delito de omisión maliciosa, que también han afrontado otros funcionarios antes que él. El segundo, la pregunta sobre ¿y de dónde salió el dinero si este Claro. hombre siempre trabajó para la FIP? Y él mismo ha dicho que no tenía actividad privada. Sí, 35 años No es en que AFIP, trabaja ¿no? part-time para la FIP y luego tiene un estudio contable. Y entonces eso a su vez te puede abrir dos variantes más en la justicia. La primera, enriquecimiento ilícito. La segunda, lavado de Lavado. activos. Nada Entonces, menos. aquí lo que tenemos es, insisto, que por protocolo, nosotros antes de publicar le dimos la oportunidad de un derecho a réplica a Vázquez. ¿Y Yo contestó? me encargué de mandarle mensajes a través del vocero de la FIP y escribirle al correo electrónico suyo, en el cual le puse, no de manera genérica, sino que le escribí 10 preguntas muy concretas. Usted es el dueño de Pompeya, usted es el dueño de Alcorta, usted es el dueño de Galantus, estas son sus hijas mellizas, esta es su mujer, estas son las propiedades, esto está declarado. Nunca respondió. Ahora, ¿y qué derivaciones políticas tiene? Porque no sé si vos o el consorcio de periodistas se ha contactado con quienes son, bueno, los jefes políticos de un funcionario recientemente designado, además, en este último rol. En octubre, ¿no? Sí, hace muy poquito. Así es, fue designado en octubre a pesar de las objeciones de varios funcionarios del gobierno. Dicho de otro modo, Florencia Mizrahi, la entonces titular de la AFIP, se negó a firmar el decreto de designación. El ministro de Economía, Luis Caputo, se negó a firmar el decreto de designación. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, se negó a firmar el decreto de designación. Lo terminaron firmando el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A su vez, nosotros le preguntamos al gobierno, sí. Hoy, por ejemplo, uno de mis colegas, que está asignado a la Casa Rosada, Jaime Rosenberg, contactó tanto a la Casa Rosada a través del vocero Manuel Adorni como al actual titular de la FIP, Juan Paso. Ninguno de los dos quiso responder. Ahora, recién te preguntaba, Débora, por el correlato político, ¿no? Y a quienes salpica, y me parece que quedó claro, los que quedan medio despegados y los que no. ¿Y el correlato judicial cuál es? ¿Cómo se articula? Ahora, por ejemplo, a partir de esta investigación, un fiscal podría denunciar de oficio, un ciudadano particular. ¿Cómo sigue o cómo se articula el correlato en la justicia de todo esto que es muy impactante? Lo que tendrías a partir de ahora es que o algún líder de la oposición o algún ciudadano molesto radique la denuncia. Yo como por práctica profesional nunca he radicado una denuncia penal a lo largo de estos 25 años investigando a todos los gobiernos, jamás. Si alguien quiere investigar, o lo puede hacer, como bien decís, Marina, de oficio un fiscal puede abrir una investigación preliminar y a partir de allí veremos. A su vez, ¿puede esto quedar impune? Por supuesto. ¿Puede que esto resulte de otro modo? Por supuesto. Te doy un ejemplo, Marina, sobre esto. Hace ya más de una década, también ya yo había investigado a este mismo señor, Andrés Vázquez, y terminé encontrando que cuando él era uno de los lugartenientes de Ricardo Echegaray en la FIP, Sí. él manejaba dos cuentas bancarias, una en Luxemburgo, la otra en Curazao, donde controlaba más de $500.000. Esa causa Entonces, la tuvo el denunció ante la hijo, ¿no? justicia. ¿Cómo? Esa causa la tuvo el hijo y tengo entendido Correcto. que no le llegaron nunca le contestaron Exacto. los oficios, los exhortos que mandó a Luxemburgo, a Curazao entonces, ¿qué ocurrió? y quedó dormida. Exacto, entonces lo que terminó ocurriendo fue que cuando yo lo contacté a Vázquez para darle el derecho a réplica, él no me dijo ni que sí ni que no. Pero cuando le dije que yo iba a publicar, me dijo, bueno, tenga cuidado porque me expone a mí por el patrimonio, con lo cual me estaba dando a entender Que que sí. lo que teníamos era cierto.
Ahora bien, en la justicia terminó sobreseído. No porque se haya determinado que él no tenía las cuentas bancarias, sino porque el juez federal Ariel Lijo nunca logró que Curazao y Luxemburgo le respondieran los oficios, los exhortos. Con lo cual dijo, ante la imposibilidad de confirmar esto, lo tengo que sobreseer. Sí. ¿Podría ocurrir ahora algo similar que eventualmente en una investigación le pregunten a Panamá, le pregunten a las Islas Vírgenes Británicas y los dos te hagan pito catalán? Y puede ser. Claro, bueno, qué impactante que así fuese, ¿no? Pensando sobre todo el cargo tan relevante, vos recién decías, bueno, quien ha sido designado recientemente para controlar los evasores en la Argentina, presuntamente ha evadido teniendo en cuenta esta investigación. Ahora, las derivaciones políticas, me quedo con esto que vos recién decías, ¿no? Si el decreto... Ahí no la llego a escuchar, está muy bajo el retorno. A ver, ahora subimos. te lo mejoramos. Ahora sí. Ahí está. Pienso en las derivaciones políticas. Si el decreto de designación de Vázquez, vos decías, se negó a ser firmado por Misraji, que terminó eyectada y de mala manera hace días nada más por el propio gobierno, tampoco el jefe de gabinete Guillermo Francos, tampoco el ministro Caputo, y sí lo hizo la autoridad máxima del país, el presidente Milei. Los otros funcionarios no sabían de esto, lo desconocían, sospechaban de la integridad, digamos, para ocupar el cargo, y el presidente Milei decidió avanzar. ¿Qué lectura le das? Por un lado, Andrés Vázquez tiene padrinos muy poderosos y esos padrinos poderosos, a su vez, lo blindan de las objeciones que puede haber dentro del gobierno. Misraji, Caputo, Luis Caputo, Guillermo Franco se negaron a firmar el decreto de designación porque sabían de los antecedentes muy complicados que tiene Andrés Vázquez, que al menos 4 titulares distintos de la AFIP o de la DGI en los últimos 25 años los desplazaron de sus cargos o incluso intentaron echarlo y jamás pudieron. Entonces vos me podés decir, pero Hugo, entonces, ¿quiénes son los que apoyan y por qué lo protegen a Andrés Vázquez? Número 1, ¿quiénes son los padrinos? Por lo que sabemos nosotros son, por un lado, Santiago Caputo, el tercer vértice del Triángulo de Hierro, y por otro lado, Lucas Nehamkins. ¿Quién es Lucas Nehamkins para los que nos están viendo? El más fiel colaborador de Jaime Estiuso, el mandamás de la CIDE. Y de hecho, lo que también te puedo contar como un antecedente, que fue cuando ¿recuerdan aquel operativo, mega operativo contra el Grupo Clarín en 2009 de la FIP, ese que dio la vuelta al mundo? Sí, sí. El jefe de ese operativo era Andrés Vázquez. Y cuando Echegaray, que juraba que él no tenía nada que ver con esto, lo quiso echar, fue a pedir a la Casa Rosada que rodara la cabeza. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner le dijo que sí, degollalo. Cuando estaba volviendo de la Casa Rosada a la FIP, recibió un llamado telefónico desde la Casa Rosada que le dijeron: Vázquez se queda, porque Vázquez es el hombre de Paco Larche y de Jaime Estiuso dentro de la FIP. Ay, esos son los padrinos. Ya estoy asustada con lo que estás contando, Hugo. Y me quedé enganchada en algo que quizás sea irrelevante, pero por las dudas te pregunto. Débora recién repasaba los que no quisieron firmar el decreto, ¿no? Caputo, Francos y Misraji. La propia Misraji. Y vos dijiste que firmó Milei con Bullrich. ¿Tiene lógica que firme la ministra de Seguridad el decreto de nombramiento del titular de la DGI? ¿Puedo ser maligno? Sí, me encanta, como yo, mala malísima, vos malo malísimo. No, te diría que, por un lado, los que deberían firmarlo son los que son más cercanos a la Por competencia. eso, tenía más Finanzas, lógica. economía, Claro. tesoro. Ahora, al mismo tiempo, ¿qué pata tiene Patricia Bullrich dentro del Ministerio de Seguridad? Inteligencia criminal. Claro. Y si este es el hombre que aporta inteligencia de los organismos tributarios, le sirve. Claro. Claro. Vos decías que por estas horas no ha habido, o por lo menos a través de Jaime Rosenberg, otro colega de la Nación que está acreditado en Casa Rosada, que habían intentado contactar a las máximas autoridades del gobierno para pedirles por lo menos opinión, o si hasta tanto esto se esclarezca, porque como vos decís, podría encontrar alguna manera de dar alguna respuesta frente a esta investigación, el propio Vázquez sea apartado, ¿no? Tanto hablamos de Cuader, tanto estamos hablando, ¿no? Tanto remitimos a la última declaración pública del presidente: a los corruptos hay que echarlos de patadas en el culo, perdón, pero lo estoy citando textual. ¿Podría haber alguna señal en ese sentido? habrá que esperar y ver. Sí te diría, Débora, que este caso es distinto a otros casos. ¿Por qué? Porque al momento en el cual Javier Milei decidió echar de malos modos a Nicolás Pose, a Diana Mondino, al ministro
Ferraro, Ferraro, al titular sí, del ANSES, falleció. Giordano, siempre fueron decisiones que tomó él por decisión propia. En este caso, si él llegara a tener que eventualmente desplazarlo a Andrés Vázquez, no lo haría por decisión propia, sino porque lo obligaron, le torcieron el brazo desde el periodismo. Y en particular, el diario La Nación, que tiene enfilado, y por otro lado, porque lo escribí yo, que me ha tratado a mí de esbirro, ensobrado, sorete y retrasado mental. Con lo cual, que él tenga que eventualmente tomar una decisión de ese modo, no creo que lo haga con gusto. Además, lo imagino reticente. No, y pensando en esa reticencia, el camino que queda es el camino judicial, pero si hablamos de una investigación que bueno, necesariamente recaería en el fuero federal, hablamos de cuántos años para llegar a un Bueno, resultado incierto, ¿no? Porque vos recién- decís, la del hijo terminó en un sobreseimiento porque no llegaron las respuestas de los oficios, pero no sé De cuánto, hecho, cuánto en el demora esa caso causa, por puntual, ejemplo. Y es que en el caso puntual de esa causa empezó allá por el año 2012 la investigación, ¿Y se lo cerró? sobreseyeron en el 2022, 10 años 10 después. Les años, tomó 10 claro, años claro. llegar a una no respuesta. A una no respuesta. Claro, En lo que este pasa caso, es que- y vamos a encontrar sí. situaciones similares, porque van a tener que pedirle por exhorto la colaboración a Panamá, a las Islas Vírgenes Británicas y a Estados Unidos. Ponle que Estados Unidos sí te responda. Panamá y las Islas Británicas la veo difícil. Sí, acá también uno se pregunta si hay algún paralelismo en aquella otra causa que demoró 10 años o tramitó 10 años en la justicia, porque hoy es el jefe de la DGI. Hoy es el titular. En aquel momento tenía No, un cargo tenía un cargo, relevante en pero la no era. estructura, pero hoy, como vos bien marcabas, Hugo, es el jefe del que, bueno, de los que van a perseguir a los evasores y está en el medio de esta investigación. Vos recién abriste 3 alternativas, ¿no? Respecto de la expectativa o del tipo penal. Dijiste omisión maliciosa y si Evasión puede o no y probar el enriquecimiento origen de los fondos, enriquecimiento Evasión, ilícito y enriquecimiento y lavado. O sea, son causas pesadas realmente. Al mismo tiempo, Vázquez, que es un fervoroso cultor del bajo perfil, ha quedado expuesto, eso le incomoda, pero tiene también padrinos poderosos. Hoy, mi sensación es que el gobierno está apuntando a que esto pase, que sea un foco de interés durante un día y que mañana haya algo que lo tape y que en definitiva se convierta en noticia vieja, quede atrás y poder continuar. Sí, acá lo que sería interesante, vos recién hacías una consideración que comparto, Hugo. Primero, por supuesto, recién hiciste una descripción detallada, digamos, de los 3 o 4 adjetivos con los que el presidente se refirió a vos. Por supuesto, toda nuestra solidaridad. Por supuesto. Es habitual, digamos, lo hemos visto muchas veces, que los gobiernos son remisos a sacar o poner funcionarios de acuerdo a lo que pasa en los medios, ¿no? En los diarios, sobre todo por lo que vos marcabas del vínculo con La Nación. Pero acá lo interesante sería que no quede solamente en esta nota de investigación periodística, sino que haya alguien que avance, que lo puede hacer. Estamos pensando en cualquier dirigente político, en cualquier ciudadano que frente a el titular de la DGI ahora, que es quien tiene que controlar a los evasores o presuntos evasores de impuestos en la Argentina, bueno, esté en el medio de esta nube de sospecha, por lo menos, ¿no? Pero en esa línea, Débora, te recuerdo que hasta ahora esta es la nota más leída del día, ha sido trending topic en las redes sociales, lo han levantado las principales radios del país, lo han levantado los principales diarios y websites del país, desde La Voz del Interior, La Gaceta de Tucumán, Los Andes de Mendoza, La Voz de Tandil, e incluso lo está levantando el diario El País de España porque me contactaron, pero hasta ahora en la dirigencia política lo que impera es el silencio. Cero repercusión. Con ¿Sabés la en qué honrosa pensaba, excepción de un Hugo? par de legisladores de coalición cívica, el resto, silencio. Pensaba también en nosotros, los ciudadanos de a pie, los contribuyentes comunes, ¿viste? En el que tiene una pequeña empresita, un microemprendimiento, una pyme, las pymes sobre todo, que están asfixiadas por una estructura impositiva que te hace imposible competir y bueno, sostener la estructura. Digo, qué bárbaro, ¿no? Uno también se ve afectado en sus intereses cuando tenés todo en regla, pagás todo y el que se supone que te tiene que controlar tiene 2 palos verdes en inmuebles sin declarar a través de sociedades en paraísos fiscales, ¿no? Es como una contradicción en Lo que te términos puedo esto. decir sobre eso es que Vázquez siempre fue un funcionario polémico a lo largo de sus 35 años en la AFIP. Y te lo voy a decir de este modo. Cuando Horacio Rodríguez Larreta era titular de la DGI, imagínate de lo que te estoy hablando, Uf,
Lo desplazó, pero no pudo echarlo. Después vino Abad, lo desplazó, pero no lo pudo echar. Después vino Chegaray, lo desplazó, pero no lo pudo echar. Después volvió Abad, lo desplazó, pero no lo pudo echar. Y finalmente quedó en una suerte como de, si querés, Siberia, en la delegación aduanera en el puerto de La Plata. A los 64 años, iba rumbo a su jubilación, hasta que de la mano de Nehamkis y de Santiago Caputo, llegó a la cúspide de la DGI. Con lo cual, si nos atenemos a los antecedentes, él se ha dado maña repetidas veces para superar los obstáculos que se le presentan. Bueno, hay que ver qué derrotero sigue esta investigación periodística que encabezás, Hugo, respecto de otros dirigentes políticos. Vos mencionaste algunos de la coalición cívica que quizá te contactaron para ver si presentan alguna denuncia. Si, bueno, hay algún avance en materia judicial, que es lo que debería pasar a partir de ahora, una vez que la investigación periodística está puesta sobre la mesa. Y también me parece que es una reivindicación al periodismo profesional frente a los ataques sistemáticos por parte del gobierno contra los periodistas profesionales, ¿no? Mostrar que a partir de una investigación periodística, veremos cómo tramita después en la justicia, estas cosas salgan a la luz, ¿no? Veremos qué ocurre. Esto recién empieza, así que viene un largo recorrido por delante. Gracias, Hugo. Bueno, la cacería de hierro más vigente que nunca, ¿no? Lo digo por el título, no por el contenido, por tu último libro. Sí. Sigue entre las novelas más vendidas del país, así que es una enorme alegría. Sí, lo decía no solamente por la novela y aprovechando para que puedas mencionarla en el cierre de la nota, sino también por el título que un poco es casi una provocación, ¿no? Frente a esta investigación. Y atrás tuyo la ciudad de las ranas también, así que... Sí, justo. Es cierto. A propósito del triángulo de hierro también, ¿no? Sí. Bueno, y pasamos todo. Todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez. Gracias. Gracias, Hugo, un placer. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Bueno, y acá está también Diego Cabot, porque recién yo lo escuchaba a Hugo cuando decía, bueno, yo no he presentado en mi historia política, periodística, perdón, en mi trayectoria, una denuncia penal, pero yo pienso ahora en el trámite judicial que va